Vamos entonces y les invitamos a seguir reflexionando acerca de este especial de resoluciones que hemos venido trabajando durante el mes de enero y continuamos en este mes de febrero. Convencidos que está y ha sido y seguirá siendo un precioso aporte para que podamos nosotros entender la forma como Dios quiere capacitarnos y quiere entrenarnos, para que podamos ser capaces de creer, para que podamos ser capaces de desarrollar según la medida de fe que a cada uno se nos ha sido dada. Hemos estado hablando de la necesidad de romper cadenas, porque efectivamente ha habido cadenas que han sido establecidas en nuestra vida en el pasado, que han traído sobre nosotros esclavitud. Cadenas que tienen evidentemente una connotación y muchas de ellas un origen espiritual. Cadenas que tienen que ver con realidades emocionales. Y hemos estado trabajando sobre esas cadenas que en particular hemos vivido a través de nuestros padres. Hablamos sobre el tema de la amargura y hablamos sobre las mentiras. La necesidad de perdonar y romper esa cadena de la amargura, que quizás es una de las que más daño hacen a nuestra vida. Pero por supuesto también hablamos sobre el poder de las mentiras y de cómo cuando seguimos creyendo las mentiras que nuestros padres creyeron y nos enseñaron, entonces, y no rompemos esa cadena de la mentira, y esas mentiras nos seguirán atando. Decíamos lo importante de confrontar aquellas cosas, aquellas mentiras que a través de nuestros padres fueron inculcadas en nuestra vida y que hoy siguen afectando y han hecho daño a nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de otro factor importante que debe ser roto para que podamos entender cómo se estructuran todas estas formas en las que el enemigo ha levantado cadenas para atarnos, para generar en nuestro corazón temor, para no permitirnos avanzar, para no madurar. Recordemos, familia, que en Cristo Jesús, según la palabra de Dios y por lo que pasó en el altar en el Monte Calvario, estamos y hemos recibido por la obra de Cristo en la cruz, por su muerte en la cruz y su resurrección, tenemos libertad sobre cualquier tipo de cadena, sobre cualquier tipo de maldición. Jesús para eso murió. Posicionalmente, usted y yo ya la tenemos. Posicionalmente ya la tenemos. Y lo que necesitamos hacer es apropiarnos que ha sucedido. Lo que necesitamos es declarar, creerlo, perseverar en esa verdad y comenzar a ordenar a toda estructura de cadenas que se rompen en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Ya estaremos insistiendo nuevamente sobre la necesidad y la importancia de abrir la boca y ordenar. Pero en este tiempo, hoy vamos a hablar sobre
un factor que ha hecho mucho daño y que influye mucho en nuestras vidas, que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver con la forma como a veces tradiciones culturales, tradiciones familiares, se han ido trasladando de generación a generación de una forma espontánea. Y usted y yo simplemente hemos sido afectados por ese tipo de situaciones de manera positiva y negativa. Y por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuestiones culturales, por ejemplo, que han sido metidas en nuestra vida de una manera muy sutil y que hacen parte de nuestra vida. Cuestiones espirituales, maneras de pensar, maneras de actuar. Cada cultura, cada lugar donde se levantan seres humanos, ha establecido, porque el hombre es un ser sociable, en medio de sus interrelaciones, se han establecido maneras de vivir, maneras de pensar, estructuras en la forma en cómo nos relacionamos unos a otros. Pero nosotros tenemos que parar, y en esta mañana la invitación es a que usted pare por un instante a analizar qué tradiciones están afectando su vida, qué tradiciones en las que usted se levantó, tradiciones de su país, tradiciones de el sector del país donde usted nació, donde usted creció, tradiciones de su propia y particular familia. Usted ha venido arrastrando y ha establecido y ha enraizado en su propia vida y en su propia familia. Para que usted pueda darse cuenta, mirando con los ojos del Espíritu, situaciones que de pronto, hoy usted considera como algo natural, como algo sin importancia, como algo que ha estado allí pero no es relevante. Mi asignación en esta mañana es que usted tome conciencia, que usted sea honesto, sincero en esta mañana para hablar el asunto con el Espíritu Santo respecto de la forma como usted trabaja y cómo usted reacciona frente a las tradiciones. Digamos para comenzar que no todas las tradiciones son malas, por supuesto, hay tradiciones que son buenas. Pero es evidente que las tradiciones, la cultura, la filosofía, han sido establecidas y han estado allí en nuestra vida, y no necesariamente, la mayoría de las veces, esas tradiciones están ajustadas a lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero invitarles a que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Usted tiene
este pasaje inicial para reflexionar en este día. Y es un día interesante porque es un día de ayuno. Y quiero decirle que estas cadenas de las tradiciones necesitan ser desarraigadas y solo a través del ayuno es posible lograr esa victoria sobre estas tradiciones. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otra versión dice, mirad que nadie os haga cautivos, o sea, os haga esclavos, por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Aquí hay unas palabras claves que usted, por el Espíritu Santo, debe trabajar en su corazón. En primer lugar, dice el versículo, mirad. Eso implica, abra los ojos. Eso implica, comience a analizar por qué usted y yo hablamos de cierta forma. ¿Por qué reaccionamos de tal otra? Nuestra actitud como padres, como madres, como hijos. La forma como reaccionamos según nuestra nacionalidad. El concepto que tenemos de otras personas, de otros países, de otras regiones de nuestro país. La forma como sacamos conclusiones. La forma como nosotros procesamos maneras y reaccionamos. Las formas particulares que se desarrollaron en su casa, viendo a su padre, viendo a su madre. Cosas que nos impusieron nuestros padres, que no tenían respaldo bíblico. La palabra de Dios dice, mira. Ahora, dice el versículo que filosofías, vanas sutilezas, huecas sutilezas y tradiciones de los hombres nos engañan. Y aquí es donde yo quiero que usted, de una forma madura, le pida al Espíritu Santo que le muestre dónde está el engaño. Aquí no se trata de hacer una lista de cosas prohibidas. Esto sí, esto no. No. De lo que se trata es que usted comience a identificar ese poder de filosofías. Poder de, como dice allí, huecas sutilezas o vanas sutilezas. Significa, sutileza significa algo que se ha metido, que usted y yo hemos terminado creyendo de una manera muy sutil. Terminamos aceptando eso y es sutil, pero está ahí bien enraizado.
Y eso ha estado alimentándose por años. No pareciera verse, pero está allí. Se está alimentando. Y usted necesita abrir los ojos para ver lo que hay detrás del engaño. Le voy a dar un ejemplo sencillo. En el caso mío, por ejemplo, les quiero compartir algo que yo viví, que hoy pues cuando recuerdo eso, pues la verdad me da risa. Pero en su momento no me generaba risa. Y puede parecer una bobada, pero no lo es. Cuando yo hace 38 años, 37 años, 36 años, tomamos la decisión con mi esposa de buscar a las cosas de Dios. Comenzamos a asistir al CENTE. Comenzamos a asistir a las reuniones los fines de semana. Nosotros habíamos viajado 400 kilómetros, o los no sé cuántos kilómetros hay entre Bogotá y Cali. Tal vez menos, pero bueno. 8 o 10 horas de viaje en esa época. Exclusivamente yo viajé para pedirle a mi hermano que me hablara de Jesús. Y yo hice ese viaje en contra de muchas cosas que yo había sido enseñado y que chocaban contra lo que había sido enseñado, pero mi corazón estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para viajar hasta Cali, para que me hablaran de Jesús. Y así fue. Nosotros regresamos de ese fin de semana y yo regresé muy feliz y muy incendiado en mi corazón. Y yo empecé un proceso de restauración espectacular. Sin embargo, miren, siendo yo una persona casada, ya tenía mi hija mayor, tenía un cargo en el banco, ya era gerente, ya era una persona adulta. Por supuesto, necesitaba madurar en muchas cosas. Sin embargo, yo duré 6 meses de mi vida cristiana, los primeros 6 meses de mi vida cristiana. Yo duré escondiendo a mi madre el que yo estaba asistiendo al CENTE. Porque para nosotros asistir a un lugar que no fuera católico, para la tradición religiosa de nuestra familia, eso significaba evangélico protestante. Y lo que nos habían inculcado durante todos los años es que lo evangélico y lo protestante era del diablo. Y yo sabía lo que representaba para mamá la tradición religiosa de ser católica. Mi madre era una mujer tremendamente religiosa. Mi madre tenía una gran influencia sobre mí. Y yo había empezado a caminar con el Señor y había empezado el proceso de reorganizar muchas cosas en mi vida. Una de esas era poner a mamá en el lugar correcto y poner a Nalu, mi esposa, en el lugar correcto. Siempre en nuestra familia, las abuelas y las mamás ocuparon un lugar preponderante. Esas son tradiciones. La autoridad, los varones, siempre a un lado. Y entonces yo duré 6 meses yendo a buscar a Dios a escondidas de mamá.
Eso es lo que hace la fuerza de una tradición. En el fondo, yo experimentaba miedo, temor. Siendo ya una persona adulta, casada, profesional, yo le tenía miedo a mi madre. Miedo en el sentido de que no quería que ella se sintiera como decepcionada. Por un lado, para mí ir al Senti, conocer del Señor y escuchar su palabra y aprender a adorar y cantar estaba siendo una experiencia maravillosa y espectacular. Estaba sintiendo y experimentando la sanidad, el perdón de mis pecados, la nueva vida que venía, cosas espectaculares. Sin embargo, eso sutil estaba allí hasta que lo tuve que enfrentar. Familia, Colosenses 2:8 dice, mirad, y yo le pido en el nombre de Jesús que usted no tome esto a la ligera. Observe, analice, mire, dice la palabra de Dios, que nadie lo engañe. Nadie lo engañe. Y las tradiciones y las huecas sutilezas y la filosofía, dice este versículo, los principios que el mundo hoy enseña van en contra, muchísimos de ellos en contra de lo que Jesucristo es. Y aquí el versículo dice, y no al final, y no según Cristo. Es bien importante que nosotros podamos entender esto. Solo porque todos en su familia hayan creído o hecho algo, no lo convierte en bueno. Puede parecer bueno, pero no lo es. El que algo sea popular no significa que Dios lo apruebe. Y menos que Dios quiera que usted siga involucrado en eso. Por ejemplo, Jesús reprendió a algunos de los que lo rodeaban y les preguntó. Yo quiero invitarles a que vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 3. Él les hace una pregunta. Y esta pregunta fue una pregunta de reprensión, de llamada de atención. Y les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Es una pregunta muy fuerte lo que Jesús les está diciendo. Les está haciendo una pregunta donde le está diciendo que ellos están quebrantando la palabra de Dios a causa de tradiciones, de cosas que se han establecido por generaciones y que no necesariamente están de acorde a la palabra de Dios. Y la verdad es que la mayoría, se lo puedo asegurar, de las tradiciones que usted aún hoy tiene en su corazón no son de Dios, no están apoyadas por la palabra de Dios. Por supuesto que algunas tradiciones son buenas, ya lo dijimos, saludables, contribuyen, pero otras, la mayoría, son claramente pecaminosas, son claramente necias y son claramente vanas. Por favor, apunte esas tres palabras. Pecaminosas, necias y vanas. Y quiero que usted entienda que las tradiciones imponen cargas innecesarias. Por ejemplo,
La tradición cultural sugiere que la adolescencia de un joven debe desperdiciarse, sobre todo en los varones, inmoralidad sexual, porque son solteros, celebración de cierto tipo de fiestas. Piénselo. Familias que miran a las otras familias, a las otras razas, pues culturas, a tipos de color de piel diferentes. Tantas cosas que han sido planteadas y que hemos estado siendo afectados por eso. Una persona resuelta en el Señor no mantiene la tradición viva, simplemente porque ésta siempre ha estado así de determinada manera. Un hombre de Dios, de resoluciones, no se inclina ante el statu quo, ni agenda cosas ciegamente en su calendario sin cuestionarse si es correcto ante Dios y si es bueno para la familia. Un hombre de Dios de resoluciones no sigue adelante con pasividad solo porque le preocupa la opinión de los demás. Usted y yo estamos llamados a romper estas cadenas. Usted necesita descubrir qué tradiciones honran y qué tradiciones deshonran a Dios. Y es necesario que se diga la verdad. Hay muchas cosas que se hacen en medio de tradiciones que no son de Dios, que no traen ningún beneficio espiritual. Recordemos que parte de esas tradiciones están basadas en mentiras. Están basadas en engaños. Y por eso usted y yo necesitamos romper ese engaño. Pedirle al Espíritu Santo que nos permita entender y comprender cómo es que han sido establecidas esas tradiciones que nos han traído engaño, nos han traído dolores de cabeza a nuestra vida. Hay muchas cosas, por ejemplo, en Semana Santa, los huevos de Pascua, por ejemplo. Eso es una tradición. El tema de los regalos en Navidad, eso es una tradición. Aún todo esto de el San Valentín, Santa Claus, Halloween, son cosas trabajadas por el ambiente, basadas en mentiras. Cosas que pueden parecer que no tienen mucho sentido. El ratón Pérez, que se te cae un diente y te dan dinero. Muchas de esas cosas, estoy dando ejemplos simplemente, tienen una connotación espiritual y traen esclavitud espiritual. Por eso, yo le pido en el dulce nombre de Jesús que usted hoy comience a trabajar el tema de esas tradiciones que no le permiten a usted avanzar en las cosas de Dios. Esas maneras, esos términos,
esa actitud. Aquellas cosas que usted dice: es que yo soy paisa, es que yo soy bogotano, es que yo soy colombiano, es que yo soy peruano. Cosas que usted asume por tradición, pero que violan la palabra de Dios. La pregunta final es: ¿qué fuerza tiene más en su vida? ¿La palabra de Dios o las tradiciones? ¿Cuántas cosas usted intenta enseñarle a sus hijos? No por una enseñanza en la Biblia, sino por una tradición de lo que usted recibió con su papá y su mamá. Y usted asume que porque su papá y su mamá se lo enseñaron, que porque usted lo vivió, es lo que tiene que hacer con sus hijos. Órele al Espíritu Santo. Yo no le voy a decir a usted: ojo con esto, ojo con aquello. No. Eso lo tiene que descubrir usted con el Espíritu Santo. Maneras suyas en su trabajo. Piénselo. Maneras como usted desarrolla sus relaciones interpersonales. Su actitud frente al sexo. Su actitud frente al dinero. Mujeres que nunca supieron las finanzas de su marido por una tradición. Tantas cosas las que el Espíritu Santo está dispuesto a mostrarle a usted y a mí para que podamos ser libres de la esclavitud. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por Colosenses capítulo 2, versículo 8. Espíritu Santo, ayúdanos a mirar y a entender y a discernir todas aquellas tradiciones de hombres que se han levantado en nuestra vida y que están en contra de la palabra de Dios, para que podamos enfrentarlas, derribarlas, desecharlas y podamos establecer la verdad del Evangelio en el nombre de Jesús. Todas estas tradiciones tienen poder y autoridad para engañarnos, por lo cual en el nombre de Jesús ordenamos a todo este impedimento espiritual, toda esta fortaleza espiritual que se fue establecida durante años en nuestra vida, que fue trasladada de generación en generación, espíritu de engaño, lo echamos fuera, lo debilitamos y declaramos que la unción del Espíritu Santo hoy nos capacita para comenzar a darnos cuenta de aquellas maldiciones que hemos recibido de generación en generación a través de mentiras, a través de tradiciones. Gracias por tu amor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.